Salvador está dejando de ser un destino ignorado y se está convirtiendo en uno de los favoritos de todos. ¿Qué tiene este pequeño país? Hoy te lo cuento en 5 razones. Bueno, abróchese los cinturones y bienvenido a otra ruta. La comida callejera salvadoreña es una delicia entre los extranjeros. Señores, por ejemplo, la pupusa. Pero no solamente eso puedes comer en El Salvador, también puedes disfrutar de la yuca frita, del pescado, de la sopa de pata, del atol de elote y otras cosas más, que de mencionarlo se me hace agua la boca. Elote loco. Lleva bastantes ingredientes, aparte del elote. Le echan las cosas así al azar. Salsa, salsa ketchup, ¿qué le dicen? Mayonesa, queso, salsa negra. Ay, disculpen. Y ya. Ahí va. Mire, aquí le está preparando. Está preparando el elote. Espérense, venga. Eso se ve bastante mórbido. Una pechada le puedo Le dan si bien, pero bien de mayonesa. Y ahora viene el ketchup. Oh, la. Es un arte. Sí. Eso es un arte. Pero hasta que no se ve el elote, se le echa queso. Hasta que se pierde el elote en el queso. Ok. Ay. Ahora pasamos a Shelvin. Shelvin, ven a probar ese elote loco. Me gusta el color, o sea, me gusta. Mira la cara del gordo, cómo se le pone. No, estoy disfrutando, o sea que casi no veo yo una persona muy oscura comerse un elote, entonces, a la verga, qué rico. Pobre elote. Aquí a la gente le vale verga si usted se llena de salsa o de queso, eso es natural. Aquí si usted viene con su novia, ya es porque ya tiene confianza con ella, porque ya más o menos tuvieron algo. ¡Mórbido! A ver. Dele, mi amor, dele. YouTube, ¿cómo? Pero... Eso se llama cunuta. Minuta. Una minuta de fruta. Ay, mi amor. ¡Ufale! ¿Cómo? Sin miedo. Ay, ese bocadito como que tuviera la boca chiquita. Ya lo habíamos probado en un parque, pero nada que ver, porque no tenía todas esas frutas, no tenía todas esas cosas. Esto está delicioso. A ver si tienen acá tamal de elote, que estoy loco por probarlo. Así que vamos a ver si cruzamos por acá. Espera, porque eso es un caos. Vengan por acá, vamos por acá. Rápido. Y a ver qué nos dicen por acá. Buenas. Una preguntita, ¿tienen tamal de elote? Sí hay. Señores, aquí tienen el tamal de elote. Eso es lo que vine a probar. Me gustaría uno, por favor. ¿De qué está hecho el tamal de elote? De elote tierno. ¿De elote tierno? Sí. Ok. Bueno, señores, así. Vamos a probarlo. Como pueden ver, es un tamal y el sabor es dulce, no es salado. Recordándome un poquito de todos estos platos deliciosos que les estoy mencionando, aquí pueden ver cómo Julio también está disfrutando de un plato exquisito. Yo no como muchas cosas del mar, pero a probar la pepeca. Ay, pero mira, es que tiene una cabeza. Espérate, eso ¿Cómo? se come. Se come. Se come también la cabeza. Se come todo, Julio. Sin maña, vamos. Yo no como cosas del mar, señores. ¡Oh! Sabe a pepeca. Sabe a pepa. ¿Sabe a qué? A pepa. No joda. No podemos ignorar que por muchísimo tiempo El Salvador era uno de los países más peligrosos, no solamente de Centroamérica, sino que del mundo completo. Ahora bien, todo esto ha cambiado. No solamente para los que viven ahí, sino también para extranjeros que han querido vivir en este pedacito de tierra. Anteriormente, este lugar no se podía visitar. Sí, estoy hablando del famoso Sunset Park, pero todo eso ha cambiado. Pero aquí nos llega una sola pregunta. ¿Por qué ha cambiado? Vamos a averiguarlo. Ruteros, aquí estamos en Sunset Park, un lugar donde vienen muchas personas para disfrutar, pero yo quiero que ustedes vean que aquí hay una vista hermosa a la playa. Miren eso. ¿Ha habido siempre aquí tanto movimiento con el turismo? No. Ahora es más. No, ahora es más. Con el tema de seguridad que se vive en el país, tenemos la oportunidad de hacer turismo interno, porque antes no se podía. A esta hora ya es como que ok, ya va siendo noche, no podemos llegar noche a casa, hay que ir buscando el camino, entonces hoy no.
Hoy media vez tengamos el espacio, se aprovecha. El Salvador tiene una joya preciosa que casi no se suele mencionar porque por muchas décadas lo que se solía escuchar era lo de las pandillas, la inseguridad y otro tipo de cosas. Luego llegó Bukele. El Salvador se hizo conocido por el cambio que dio y por el presidente Nayib Bukele. Pero realmente déjame decirte que hay muchas cosas más que deben de darse a notar del Salvador y una de ellas es la naturaleza, como por ejemplo el Salto de Malacatiupán. Si siguen el canal hace un tiempo, ya ustedes saben que yo soy loco con el agua dulce. Me encanta, no me hable mucho de playas, me encantan ver las playas, no tanto nadar en ellas, pero esto acá me vuelve loco. Ay, chichi. Por lo que veo, las personas bajan por allá. Hasta los perritos disfrutan de este lugar. Bueno, pues vamos a ver si podemos bajar por esta zona acá. Hay que tener mucho cuidado porque puede estar medio resbaloso. Seguimos bajando. Miren cómo se ve esa hermosura. Bueno, ruteros, me voy a meter un rato al agua. Nos vemos ahora. Algo que no les comenté es que eso es agua caliente, bueno, tibia mejor dicho, pero aún así sigue siendo refrescante. Literalmente hay muchas cosas que a mí me encantan de El Salvador, pero estas son las cosas que a mí personalmente me vuelven loquísimo. Así que 100% recomendado. Pero déjame decirte que esto no es lo único. Otro ejemplo es este lugar llamado la Puerta del Diablo, que aunque por su nombre cualquiera se asusta, déjame decirte que vale la pena visitarlo. Hay que decir que esto literalmente está lleno de personas. Hasta donde tengo entendido, eso no solía ser así. Todas esas facilidades que ven ahora no la tenían. Pero parece que invirtieron tiempo y dinero por acá y renovaron todo esto, por lo cual hay senderos, muchas cosas de artesanía, helado, arte en cuero, un sinnúmero de cosas, pero lo que creo que lo más impresionante de acá son las vistas, así que vamos a subir por lo menos a una de estas para ver cómo se ve desde allá arriba. Como pueden ver, allá hay varias personas subiendo, allá no sé si se aprecia de acá, pero por acá también hay muchas personas subiendo. Y parece que hay otra subida por allá también. Bueno, allá vamos entonces, aquí estamos subiendo, hay que tener mucho cuidado porque todo es piedra y si te caes, pues ya sabes. Por lo menos tienes esto por aquí que te puedes agarrar, pero como ven, casi 2 personas no pasamos. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí le gustó? Puta. ¿Sí? Está lindo. ¿Se ve lindo? Está lindo, papi. ¿Qué se ve mejor, tu ex o eso allá arriba? Está bacano. Ahí vamos a salir, Betín. Calculando. Claro. Bueno. Ruteros, miren este panorama. Qué locura, señores. Pero para que tengan una mejor imagen, para que realmente puedan disfrutar de esta vista, vamos a volar el dron. Así se ve esto con el dron. Señores, y estas son tan solo algunas de las muchas cosas que puedes encontrar en El Salvador, como volcanes, ruinas, playas, lagos, ríos y mucho más. Aquel que se te acerque y diga que en El Salvador no hay nada hermoso que visitar o que hacer, no sabe lo que dice, porque yo me enamoré. Bueno, Horteros, llegamos al lugar que les estaba comentando y es este, la pirámide de Tazumal. ¿Qué era esto? Prácticamente un lugar de adoración para las deidades mayas más importantes. De hecho, se dice que acá se encontró una tumba de una persona adulta con ciertas ofrendas, lo cual me parece bastante interesante. Para los mayas esto solía ser un lugar muy, pero muy importante. Esto está sumamente bien conservado, o sea, uno todavía puede ver los detalles, todo ese tipo de cosas. Y pensar que aquí habitaba una civilización que hoy en día ya prácticamente no existe, es bastante interesante. Como ya todos saben, en muchas naciones de Latinoamérica antes se podían encontrar muchos indígenas. Hay algunos que todavía se encuentran, pero lamentablemente en muchos países ya no están. Si hablamos, por ejemplo, de la República Dominicana, antes eran los taínos, ya no se encuentran taínos. Y como ya dije, en muchas otras naciones también es así. Pero como pueden ver acá, aún hay cosas que nos recuerda a ese periodo o que prácticamente nos lleva un poco atrás en el tiempo, permitiéndonos experimentar algunas de esas cosas que tengan que ver con esa cultura, en este caso maya.
La gente en El Salvador es muy amable, humilde y genuina. Nos recibieron como si fuéramos parte de su familia. Y eso es mucho pedir porque no pasa en todos los lugares. Cuando salimos a la calle a hacer algunas preguntas que de por sí ya eran muy picantes, pensábamos como que no nos iban a ayudar mucho. Pero hey, te tengo que decir algo, nos sorprendieron pero por todo lo alto. Aparte de que estábamos haciendo una pregunta bastante incómoda de que si Nayib Bukele era un dictador o no, nuestras expectativas eran de que nadie nos iba a responder, porque teníamos miedo de que se lo iban a coger mal, de que, tú sabes, como ya, algo bastante complicado de hablar. Pero para nada, nos ayudaron, no le tienen miedo a la cámara, pero ¿para qué te lo voy a contar? Permíteme mostrártelo. En Europa se dice que acá en El Salvador se vive una dictadura. ¿Eso es cierto o no? Negativo. Negativo. ¿Cómo se siente acá? Todo está mejor que antes, ¿Sí? porque la delincuencia ha desaparecido en un 70%. ¿Qué usted le diría a esas personas en el extranjero que piensan que eso es así? Bueno, que venga a El Salvador y que lo compruebe por sus propios medios, que aquí ahora es muy diferente. ¿Usted considera que antes sí era una dictadura con las pandillas? Sí, Antes sí era una... ok. antes sí era, porque primero que cuando entrábamos a la colonia donde nosotros vivíamos, en la entrada de los pasajes estaban los muchachos allí como que si ellos eran los dueños del pasaje de la colonia. Mira. Y ahora es diferente. Ahora entramos y salimos a cualquier hora de la noche y todo está tranquilo. ¿Es verdad que acá se vive una dictadura, sí o no? No. ¿Cómo se sienten acá? Más seguras. ¿Más segura? Ya se puede andar en la calle. Antes no se podía. No. En las colonias más que todo, en las colonias pequeñas. Bueno, el centro casi nadie venía, ahora la verdad. El poco tiempo que tengo yo de vida, he visto más cambio, ¿verdad? No sé. Ok. ¿Qué usted tienen para decirle qué le dirían a esas personas en el extranjero que piensan que acá se vive una dictadura? Que no es así y que vengan aquí a nuestro país y que son bienvenidos y que pueden disfrutar de las playas. Hay muchos lugares para venir acá y son seguros. Sí, ha mejorado la seguridad, la verdad. El dólar subió, pero bueno. Bueno, aún hay cosas que mejorar por lo visto. Acá en El Salvador, ¿se vive una dictadura, sí o no? No, a mí, ¿cómo se va a vivir eso? Capaz no anduvieras tú. Oh, ¿cómo se siente acá? Tranquilo. No, mira, aquí, si no vivieras en una dictadura, entonces fuera otro sistema. Pero el sistema es que viene gente de otro lado, ¿entiendes? Y vives tranquilo. Entonces, cuando hay una dictadura, no hay comida, no hay nada, pero aquí puedes hacer lo que quieras, mientras no te metas en problemas. Aquí vivís lo que tenés que vivir en un país libre, solo que hay reglas. Claro, lógico. ¿Entiendes? Y las reglas se respetan. Déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó de las cosas que mencionamos y, ruteros, nos vemos en la próxima ruta.